Esto es Málaga Value, tu podcast de finanzas e inversión. Episodio 19. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos otra tarde veraniega en Málaga y venimos a continuar con la senda de los programas que estamos grabando junto a Juan Francisco García, analizando lo que son la importancia de los estados financieros, de la cuenta de pérdida y ganancias, del balance. En concreto, si escuchasteis el anterior episodio, estuvimos viendo lo que era una cuenta de pérdida y ganancias, pero por hacerlo un poco más ameno, por salirnos un poco de los clásicos ejemplos que se pueden encontrar mucha literatura en internet y el libro y demás, estamos poniendo el ejemplo, mientras vamos hablando de la cuenta de resultados, de dos clubes de fútbol conocidos por todos, como son Madrid y Barcelona. Y de verdad que os juro que esto lo teníamos programado de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora el Barcelona está siendo, en concreto por el tema de la renovación de Messi, está abriendo los periódicos y está todo el mundo pendiente de cómo cuadra precisamente la cuenta de pérdida y ganancia. Pero yo os prometo que este programa lo teníamos pensado, esta senda de programa, desde hace tiempo. No me enrollo más. Che, ¿cómo estás? Hola Antonio, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Juan, ¿cómo andas? Muy bien, me sonrío. No me pueden ver los oyentes del podcast cuando vayan andando con el pinganillo. Me río mucho porque ahora con esto de la Eurocopa estoy viendo ratillos sueltos del chiringuito por la noche, ratos sueltos. Y me acuerdo de nosotros. Yo no me gustaría que nos compararan con el chiringuito, pero tengo la sensación de que lo que hablamos, hasta en el chiringuito se habla, ¿no? Nosotros lo estamos hablando bastante mejor, me parece a mí. Sí, pero mira, el otro día se lo comentaba un amigo porque es verdad, yo está dejando, mi opinión personal, está dejando mucho que desear la prensa deportiva porque es que al final, con los límites salariales, con el fair play financiero, etc., cada vez más está tomando un valor más importante los ratios financieros. Y es que al final los que están arrojando algo de luz están siendo pues cuentas de Twitter, asesores fiscales y tal, que no tienen nada que ver con la prensa deportiva. Los veo muy, muy perdidos. No sé vosotros, que sé que también sois futboleros, cómo estáis viendo eso, pero es que le meten unas patadas auténticas a precisamente cosas muy básicas como la amortización, que lo veremos hoy. Brutal, ¿eh? Pero es que eso te suele pasar siempre, Antonio. Cuando tú veas que el periodismo habla de algo que tú conoces, te das cuenta Sí, de ¿no? la... Voy a utilizar un eufemismo, de la poca profundidad con la que utilizan los temas, ¿no? Y muchas veces la total ignorancia, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablan de cosas que tú no sabes, bueno, pues te las tragas mucho más fácilmente, pero cuando hablan de cosas que tú conoces, más o menos bien, pues te das cuenta de que el periodismo pasa muy, muy, muy de puntillas por... Y es una pena, ¿no? Porque estas cosas bien explicadas pues son muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Completamente de acuerdo, Che. Completamente de acuerdo. Esto mismo lo he hablado esta mañana con un amigo, ¿no? Esto mismo que tú acabas de decir lo acabo de hablar con un amigo, ¿no? Y que efectivamente, y si, yo soy lector de periódicos, leo varios y me creo lo que me dicen, bueno, después, o no me creo, saco mis propias conclusiones. Pero además le decía, digo, precisamente yo, mi línea tuitera cuando he hablado mucho del Málaga es precisamente porque es que leo cosas que me ponen a 100 por hora, ¿no? Pero completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es interesante. De todas maneras, en el mundo del fútbol tenemos Barco 23, que lleva un montón de años, y Sí. Dos Playbook, cuyo director es Marc Menchen, que antes estaba Sí. en Barco 23, que damos una información fantástica. Con Sí. esa información hay tuiteros como Roberto Bayón, Manuel Exma o Manu Carrasco, que lo hacen muy bien, muy bien. Bueno, y sobre todo Roberto Bayón, yo creo que ya es un referente porque lo he visto en COPE Nacional y aquí en COPE Local también. Roberto Bayón es un referente. Muy bueno, si os parece, seguimos por donde dejamos el anterior episodio. Mirar, el anterior episodio empezamos a analizar la cuenta de pérdida y ganancia, digamos, desde la parte superior, cómo se va conformando la cuenta de pérdida y ganancia, que empieza siempre por las ventas, por los ingresos de la compañía o del club de fútbol.
después se le resta lo que son los gastos, ¿vale? Y vamos llegando a la primera magnitud muy importante, que es el EBITDA. Básicamente nos quedamos ahí y después ya se le van haciendo ajustes a esos EBITDA, pero antes de seguir profundizando, yo creo que merece la pena que nos paremos un minuto, o los que necesitemos, y Juan vuelva a recalcarnos lo que es el EBITDA, ¿vale? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Es decir, el EBITDA en español es la pérdida y ganancia antes de pago de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones, ¿vale? Y hago aquí un pequeño off topic, ¿vale? Precisamente Juan ha publicado un artículo en Uniblog muy bueno sobre el EBITDA, ¿vale? Juan, te doy la enhorabuena, te la he dado en privado, te la doy ahora que estamos aquí en público porque el artículo es muy bueno. Muchísimas Así gracias. que todo tuyo. Explícanos Muy antes de bien. continuar, por si alguien se ha perdido el anterior episodio, ¿qué es el EBITDA? Muy bien, pues muchas gracias, de verdad. El EBITDA es importante resultado antes de las amortizaciones, bueno, ahora veremos antes de todo lo que es, ¿no? Precisamente porque es como una primera medida de la capacidad de generar caja de la empresa. Hemos dicho, vosotros lo repetís en vuestros podcasts siempre, ¿no? Una cosa es el beneficio y otra cosa es la caja, ¿no? Es la primera frase casi cuando entras en un curso, en un máster y en la asignatura de finanzas, de lo primero que te dicen. Una cosa es el beneficio y otra la caja. La caja realmente es lo que hace que las empresas sobrevivan y el beneficio está sujeto a un montón de apreciaciones subjetivas. Entonces, arriba de la cuenta de resultados, justamente, después de los ingresos ordinarios de las ventas a lo que se dedica la empresa y después de quitarle los gastos directos de su negocio, pues el personal, las compras, los gastos de luz, es decir, todos los gastos normales de su actividad, pues ahí aparecería el EBITDA, seguimos utilizando, ya que has explicado perfectamente lo que significa el acrónimo, en el antiguo plan contable, los que tenemos canas, los baby boomers, esto que ahora estamos de moda, ¿no? Se llamaba resultado bruto de explotación, ¿no? Me parece, y es antes de las amortizaciones. Entonces ahí ya tenemos, eso es un dato, es muy discutible, porque se manipula mucho, se utiliza mucho, sobre todo cuando las empresas van mal, pero es un dato muy objetivo porque ya nos dice la capacidad de generar caja que tiene la empresa. Déjame, Juan, que... Sí, perdón. No. Che, dispara. Sí. No, que déjame que dicho todo esto, resuma también cómo nos quedamos con respecto al ejemplo que vamos siguiendo, que son las cuentas del Barcelona y del Madrid, ¿no? Entonces, por situarnos y por seguir la narrativa que teníamos en el episodio anterior, pues habíamos llegado a que el importe neto de ventas, de negocio, las ventas que había tenido el Barcelona habían sido prácticamente las mismas que el Madrid, alrededor de 700 millones, aunque en realidad el Barcelona tiene 708 y el Madrid 692, es decir, hay 16 millones de diferencia, pero bueno, a favor del Barcelona, o sea, todavía más diferencia, pero vamos, haciendo números groseros, 700 millones, pero empezábamos a ver la diferencia que había en las cuentas anuales, o sea, en las cuentas de pérdida de ganancias, en que el Barcelona le quedaba un EBITDA de 19 millones, mientras que al Madrid eran de 50 millones. O sea, que con la misma cifra de negocio, el Barcelona necesitaba unos gastos superiores que el Madrid, que le quedaba una EBITDA superior a 50 millones. Y habíamos concretado que fundamentalmente, pues lógicamente, el gasto de personal era la diferencia que había entre un club y otro, ¿no? Y ahí ya podemos, bueno, intuir qué personal es el que hace que el Barcelona gaste más que el Madrid, ¿no? Perfecto. Entonces, pasamos a las amortizaciones. Sí, bueno, porque, si os parece, por también un poco aglutinar o resumir, si habéis visto o habéis escuchado los anteriores podcasts, nosotros que hablamos de ratio financiero, el EBITDA era la principal magnitud que usábamos para el EV/EBITDA, ¿vale? Para valorar empresas. Es decir, el EBITDA es un ratio que muy importante dentro de la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Y es asimilable a lo que es el flujo de caja. Y ahora empiezan a hacerle ajustes contables a ese EBITDA para que al final nos dé lo que es el resultado de una empresa o de un club de fútbol. Uno de esos principales ajustes contables es la amortización. Venga, ¿quién se anima a explicar
para aquel que no sepa lo que es la amortización? Porque es fácil, pero también a la vez algo abstracto, ¿no? De explicar, ¿no? ¿Cómo explicas tú a alguien neófito en finanzas qué es una amortización? Me la pido. Venga, pues tírale. Bueno, y en el mundo del fútbol, cuando hablamos de límites salariales, es la suma de gastos de sueldos y salarios más amortizaciones. Cuando estamos hablando permanentemente en la prensa, cuando sentemos el chiringuito después de la Eurocopa, estamos hablando sueldos más amortizaciones. Entonces, ¿qué son las amortizaciones? Pues es un concepto contable y sirve para cualquier empresa. Voy a empezar por un ejemplo mucho más cercano a nosotros. Todos tenemos amigos que tienen un camión o que pueden tener un taxi o que tienen una maquinaria de obra pública. Todos tenemos amigos que curran 12 horas al día con su negocio y que su negocio, por ejemplo, puede ser eso, un camión. Vamos a suponer que un camión, que lo he mirado esta tarde, justamente esta tarde antes de entrar aquí, puede costar como 100.000 euros. Bueno, pues si un camión, una persona con sus ahorros tiene 100.000 euros o lo pide prestado y su vida va a ser tener un camión como negocio, pues esa va a ser... Nosotros somos empleados por cuenta ajena y nuestra vida es nuestra empresa. Pues un pequeño empresario que tenga un camión, su vida para toda la vida, para tener hijos, para mantener a sus hijos y llegar a la jubilación es tener un camión. ¿Cómo se tiene un camión? Primero tienes que conseguir 100.000 euros. O los has ahorrado en un trabajo anterior o te has pedido un préstamo. 100.000 euros. Vamos a suponer que ese camión tiene mucho trote porque trabaja pues 12 horas al día y le va a durar 4 años. Pues si un camión dura 4 años, este amigo nuestro que no sabe contabilidad, que realmente tampoco ha ido a un máster ni a la facultad, pero él hace sus cálculos y él sabe que de sus ingresos en su contabilidad él tiene que ahorrar el equivalente a 4 años de vida del camión. Luego tendrá que amortizar 25.000 euros. El ajuste contable en su cuenta de resultados hay que meter ahí 25.000 euros anuales de coste del camión. Ese coste del camión de esos 25.000 euros anuales, pues que es como una especie de hucha, 25.000 más 25.000 más 25.000 más el cuarto año, los otros últimos 25.000, cuando pasan los 4 años y el hombre ya no tiene camión apenas porque está viejo y usado, pues tendrá en su cuenta de resultados, en su empresa, el equivalente a esos 100.000 euros. No es exactamente una hucha, pero el equivalente a esos 100.000 euros tiene ahorrado, con lo cual... Cuando termina el camión, el hombre puede seguir viviendo. Yo por eso he dicho antes lo de se casa, tiene hijos y los mantiene hasta la jubilación. Si el hombre no hubiera amortizado, pues llegaría a 4 años y está en la ruina. No podría seguir viviendo. ¿Ahora qué hago? No tengo camión, no tengo dinero. No tengo dinero, ¿por qué? Porque he gastado ese sueldo y no solamente lo he gastado yo seguramente, sino que Hacienda se ha llevado el beneficio que le toca. Si Hacienda se lleva un 25 o un 30% de mis beneficios, pues si yo no meto ese coste, que es un coste real, la pasta se la lleva Hacienda. Con lo cual, ¿qué hago yo ahora dentro de 4 años? Pues que es el ejemplo. ¿Qué? Que Juan, que lo ha explicado perfectamente, y antes de entrar en el tema deportivo, fíjate que muchas veces nosotros incluso debatimos si la amortización realmente es una entelequia o no, porque ¿verdad, Che? Muchas veces lo hablamos con el tema de la empresa. Una entelequia, me refiero a un ajuste contable, o de verdad debe ser algo que las empresas vayan, con el ejemplo que ha dicho Juan, apartando en una huchita esos 25.000 euros para cuando llegue el momento de comprar el camión, ahí tenerlos, ¿no? Claro, lo que pasa, Juan lo ha explicado perfectamente. Lo que pasa es que después siempre hay, como todo, la segunda derivada, ¿no? Y es que este concepto de amortización después es utilizado fundamentalmente a efectos fiscales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú quieres dar pocos beneficios, pues lo que hace es amortizar más rápidamente. Si quieres dar más beneficios, pues amortiza menos rápidamente. Es decir, que después podemos jugar un poco con la amortización y ahí es donde entra que la empresa, cuando amortiza, pueda colárnosla o no colárnosla porque amortice más de la cuenta o menos de la cuenta. Para eso, fiscalmente hay unas tablas, pero contablemente no, ¿no? Entonces, pero en definitiva es lo que ha explicado Juan. Es lo mismo que cuando nosotros decimos, bueno, a mí ¿cuánto me cuesta tener un coche? Pues yo me gasto de gasolina 300 euros al mes. No, un coche no es la gasolina que gastes, es la gasolina que gastes, el seguro que pagas, etcétera, etcétera, y la amortización del coche, que lo tienes que incluir, que es lo mismo que lo que está contando Juan. Pues lo mismo en la empresa, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya va a explicar Juan que la amortización en los clubes de fútbol pues tiene su particularidad, ¿no?
Totalmente. Lo primero es, insistimos, límites salariales, que es de lo que hablamos ahora mismo. El problema es límites salariales que incluye la amortización. Muy bien, pues un club de fútbol partimos de la idea de que se ficha un jugador, y si se ficha un jugador, eso es una inversión, es como que compra el camión. Si se compra a un futbolista y cuesta 20 millones de euros, Claro. pues, y le hago un contrato de 4 años, pues yo voy a estimar que la norma, mi coste anual es 20 millones entre 4 años, 5 millones anuales los tengo que amortizar. Si yo le estoy pagando a este señor 3 millones de sueldo, que además será razonable, si he pagado 20 por él, pues no va a cobrar menos de 3 millones, pues yo el coste salarial, que se imputan los topes salariales, el coste, lo que me cuesta a mí realmente este futbolista es 8 millones, los 5 de amortización más los 3 de sueldo. Muy bien, pues esos 8 millones es la amortización anual. ¿Cómo se refleja esto en el balance? Pues en el balance del club de fútbol, si hay un fichaje, hay una inversión, como el camión, aparece en el inmovilizado, en este caso un inmovilizado inmaterial, no es un estadio de fútbol, es inmaterial. Los jugadores son inmateriales, ¿no? Los jugadores fichados, la cantera no está contabilizada. Hostia. Claro. Por eso un canterano, cuando tú lo vendes por 20 millones, tus beneficios van a ser los 20 millones que ha vendido. ¿Y qué entra? ¿Como beneficio extraordinario cuando se vende un canterano? Sí. Qué bueno. Es como cualquier venta en cualquier contabilidad. Precio de venta, coste de adquisición. El coste de adquisición del canterano, pues es prácticamente cero. Pero tengo una pregunta, Juan. Vamos a suponer que tú fichas a un jugador, ¿vale? Por 4 años, como tú has dicho, 20 millones. 5 millones cada año de amortización, ¿cierto? Sí. Pero a los 2 años, tú vendes ese mismo jugador. Y vamos a suponer que lo vendes por otros 20 millones. Sí. Tú has amortizado 10 millones de ese jugador. Sí. Por lo tanto, esos 10 millones van a dar resultados extraordinarios. Efectivamente. Vale. Si en el año 2, bueno, es que dando un poquillo, si me he perdido, pero sí, me voy a situar en el año 2. En el año 2, el futbolista, el valor neto que tengo es de 10 millones. ¿Por qué? Porque ya he amortizado 2 años, he descontado 10 de mi valor neto es de 10. Yo lo puedo vender por 20 y he ganado 10. Lo puedo vender por 10 y no tengo beneficio. O como estamos escuchando hablar del Barcelona, lo vendo, me lo quito de en medio, suponiendo que el futbolista se quiera ir, suponiendo lo que es la carta de libertad, ¿no? La carta de libertad, y pierdo 10 millones. Claro. Si yo en el año 2, un futbolista que me costó 20, le doy la carta de libertad, e insisto, que no es la carta de libertad y vete, ¿no? El jugador lo tiene que aceptar, yo ahí contabilizo 10 millones de pérdidas. Ahí iría de la amortización que tenías prevista a la depreciación directa. ¡Pum! Claro. En ese momento de los 10 millones. Es decir, de 5 millones y 5 millones de amortización en los 2 siguientes años a depreciarlo todo en el año que lo vendes. Porque desaparece del balance. Entonces, si desaparece del balance algo que lo tengo contabilizado por 10 millones, pues la diferencia entre el precio de venta es lo que tengo. Entonces, la cantera no está. Y bueno, Antonio y Che, es como, Antonio, tú no estás contabilizado en el balance de tu banco. El personal, se dice, el personal es lo más valioso de la empresa, el típico discurso, ¿no? Pues los currantes no están dentro de los balances de la compañía. Los currantes, los trabajadores son gastos de personal. Entonces, en el caso de que los futbolistas están en el balance de un club de fútbol es porque ha habido una inversión, se ha realizado una inversión, están en el inmovilizado y como tal, en ese caso y solo en ese caso aparecen por el balance y después se van amortizando en función de los años. Bueno, deja que JP Morgan fiche a Antonio y veremos a ver si el coste del fichaje habrá que amortizarlo, ¿no? Exacto. O el Madrid. Efectivamente. Si te ficha Madrid, apareces ahí en el inmovilizado material, Antonio. Para departamento de contable. Pero mira, una pregunta, Juan, que yo me hago el caso. Mira, tú, por ejemplo, estás diciendo que un jugador lo fichas por 20 millones, ¿vale? Durante 4 años. Tú estás llevándote entonces amortización. Cada año lo divides, esos 20 millones más el sueldo que era 3 millones, esos 23 lo divides, ¿vale? Y no, divides el coste de fichaje, que es 20, entre 4 años y le vas sumando cada año su fichaje, su salario. 5. Pero si tú en el segundo año lo renuevas por 2 años más, es decir, ya realmente tú has fichado por 20, pero en tu club en teoría va a estar 6.
¿qué pasa con esos 2 años más? Pues ya entraríamos, las normas de elaboración de presupuestos van ya por 261 páginas, pero si tú realmente coges tu inmovilizado y lo renuevas, amplías a 10 años el contrato, pues esa amortización que antes llegaba hasta el año 2, Ahora llega hasta el año 10. un contrato de 10 años ya te la quitas de en medio o la haces muy pequeñita, porque ya lo divides en 10 años. Claro, ¿no? es que esa es otra de las cosas que yo estoy viendo, que hay muchos clubes deportivos que lo que están haciendo es para rebajar masa salarial, pues están hablando con jugadores, le están ofreciendo contratos súper largos. Claro. Y entonces, claro, es una forma también artificialmente, entre comillas, claro, de ir bajando masa salarial anual. En verdad te están metiendo en un problema, sobre todo cuando renueva jugadores mucho más allá de su vida útil, porque al final los jugadores también tienen una vida útil. Claro, eso es como si yo el ejemplo del camión que digo, no, pues yo en vez de pensar que me va a durar 4 años y amortizo 25 años, yo me voy a hacer la idea de que el camión me va a salir muy bueno y me va a durar 10. Te está haciendo trampa al solitario también, ¿no? Totalmente lo que decía Che. Si contabilizan 10 tendrás más beneficios, gastará dinero, pero después cuando pasen 4 años, el futbolista puede estar fantásticamente, le renueva, te cuesta 0 y si lo vendes dentro de 4 años con valor 0 y te sale bueno, pues todo lo que vendas es beneficio, ¿no? Y efectivamente, uno de los trucos que se están haciendo es renovar y alargar el plazo del contrato. ¿Tiene algo que ver esa oferta que le han hecho a Messi en el que hablaban de un contrato a 10 años, ¿no era? Sí. Bueno, hablaban de un contrato a 2 años a pagar en 10. Exacto. Sí. A pagar en 10. Sí, eso va a ser difícil. Puede tener que ver, como ha dicho bien Antonio, en intentar que no impacte sobre el límite salarial porque los 2 años lo prorrateen entre 10. Totalmente. Y no solamente eso. El problema de Messi, vamos a ver, que además me extraña porque estamos hablando de que Messi, según la fuente, pero como 120 millones, entre 110 y 120 millones puede ganar al año y aquí Personal Deportivo de Barcelona tiene 430. Es que Messi solo gana un 20%, gana muchísimo dinero. Claro, es que 100 millones son muchísimo dinero, leche. 120 millones. Es que, claro, es que perdemos la noción del dinero. Cuando hablamos de fútbol, nosotros somos unos tieses, ¿no? Todos nos tenemos que manejar en miles de euros y cuando hablamos con una alegría de millones de euros. Es que el nuevo hospital de Málaga, me perdonan nuestros internautas, ¿no? Nuestros oyentes en el resto de España o Latinoamérica, pero un hospital de 300 camas que es súper necesario para cualquier población en los tiempos de COVID, que cualquier persona piense que un hospital puede costar 200, 300 millones de euros. Un hospital que dé servicio a una población de 500.000 habitantes. Es que, pues Messi, pues cuesta 2 años de Messi es un hospital. En el caso de Málaga, pero en nuestras grandes ciudades, estas inversiones duran 10 años, ¿no? De periodo medio, desde que se piensa que hace falta un hospital hasta que se terminan, pasan 10 años con los hospitales o con las carreteras, pues realmente perdemos la noción del valor, ¿no? Esto es precio y valor. Pues aquí perdemos la noción del valor. Y efectivamente, el problema de Messi no solamente es eso, es que a Messi deben mucho dinero por lo que se ve, que lo veremos la semana que viene en el balance. Hoy nos tenemos que quedar en cuenta de resultados. A Messi le deben mucho dinero y esa oferta de 10 años también para aplazar. Entonces, esas deudas que tienen que pagar el Barça a Messi están en el tope salarial. Porque el tope salarial, que quizás no se haya dicho, porque estamos hablando de cuenta de resultados, pero ya hemos pasado al mundo del fútbol, el tope salarial es lo que cuadra las cuentas. Tú a la liga le tienes que dar 4 presupuestos al año. Ya esto no es finanzas. O sí es finanzas, ¿no? La educación financiera, la importancia de los presupuestos, pero tú a la liga le tienes que decir ingresos y gastos. Como hemos visto que ingresos y gastos no es tesorería, un presupuesto de tesorería donde mes a mes tú le demuestras a la liga que tienes saldo positivo en tesorería, ¿no? Porque tendremos que ver, esto tenemos que verlo hoy o más adelante, que no es lo mismo gasto que pago, ingreso que cobro, ¿no? Después le tienes que hacer un tercer presupuesto que es el de las inversiones que vas a hacer y desinversiones. Tú tienes que prever si vas a vender y si vas a comprar. Y el cuarto presupuesto es de dónde sale la pasta. El presupuesto de financiación. Con estos 4 presupuestos, todo metido en una hoja de cálculo que será enorme, pues como al final de año las cuentas tienen que estar equilibradas, el punto de equilibrio, pues ¿qué equilibra el balance de una compañía? Los que vas a pagar. Yo soy Teba, la liga, tú puedes pagar en sueldos y salarios, en límite salarial el año que viene, lo justo para que te cuadren las cuentas. Luego, ahora mismo todos los equipos están sobrepasados por culpa de las amortizaciones. Y este es el problema enorme del Barcelona y del resto de equipos, ¿no? El tema de
que dentro de esos gastos pues aparece un importe de amortizaciones que es bestial. Punto y aparte, sigo un poquillo que tengo aquí un dato muy interesante. Por favor. De finanzas. El año pasado me saqué, yo tengo aquí, de todas, me dediqué, yo qué sé, 2 o 3 mañanas a sacar algunos ratios de las empresas del IBEX 35. Los datos eran en 2018, antes del COVID. Por distintos sectores, ¿no? Los sectores en los que se divide el IBEX 35. Energía, industria, comercio y servicios, construcción inmobiliaria. ¿Claro? Y el IBEX total. Por no despistar a nuestros oyentes que pueden ir por la calle. Las amortizaciones en las empresas, grandes empresas españolas, representan el 8,1% sobre la cifra de ventas. Un 8,1% sobre la cifra de ventas. El sector donde las amortizaciones son más fuertes es el 12,3%, comercio y servicios, ¿no? Entonces, incluso energía, las grandes plantas eléctricas que nos dan electricidad, que las pagamos a precio de oro, suponen un 7,3% del importe de venta. En los equipos de fútbol de primera división, esto es un dato de esta semana, que se ha publicado el informe económico de la Liga, un manual de finanzas espectacular. El importe de amortizaciones de la primera división es el 23,7% de lo que representa la cifra de negocio. Estamos hablando de 779 millones de amortizaciones. Acordaros que la semana pasada Tebas dijo que para la temporada 2021 se preveía unas pérdidas de 700 millones. Pues casualmente son las pérdidas de los fichajes de los beneficios que año a año la Liga ha ido utilizando como beneficios recurrentes. Pues nos vamos a nuestro primer programa donde discutíamos si los ingresos extraordinarios eran recurrentes o ordinarios. Y sí. Claro, no hubo el año pasado traspasos, pues al no haber traspasos ni fichajes, los clubes han dejado de ganar el equivalente a 700 millones. Pues eso es las pérdidas de este año. Pérdidas que en la temporada que viene van a computar en el tope salarial. Si lo hacen muy bien, se han dictado normas para, flexibilizar todas las normas. Pero si nos fuéramos a la teoría pura y dura, si yo me paso del límite salarial este año por la crisis en 20 millones, mi tope salarial el año que viene, que será el que me toque, los 20 millones los resto. Con lo cual, si he tenido este año 50, pues el año que viene tendría 30. Con lo que supone de problemas añadidos, sobre todo por no poder vender. Esto viene bien porque estamos hablando de finanzas de la cuenta de resultados, pero ahora estamos haciendo análisis. Cualquier persona que analice una cuenta de resultados de cualquier sector, lo vimos el primer día, ¿no? O tienes que un poco familiarizarte con el sector, ¿no? Nosotros estamos hablando aquí de fútbol, Madrid y Barcelona, que aquí están las cifras. Como vemos, el equivalente a amortizaciones en las cuentas anuales de Madrid y Barcelona es parecida a la cifra que acabamos de ver. Mirad, el Madrid gasta el 23%, el equivalente al 23% de la cifra de negocio en amortizaciones, 158 millones cada año, y el equivalente en Barcelona un 25% casi, 174 millones. Es decir, de todos esos fichajes que Madrid y Barcelona hacen, pues evidentemente eso lo tienen que imputar año a año, y estamos hablando de estas cantidades tan bestiales, ¿no? Y bien, seguimos analizando. Por hacer simplemente, Juan, un apunte, por si no lo saben, yo creo que lo hemos dicho a los distintos oyentes. Estamos hablando siempre de datos a 30 de junio del 2020, que son los últimos publicados oficiales por Madrid y Barça y por la Liga. Lo digo para aquellos que nos sigan y sigan también todas las noticias deportivas y demás, que lo que se está hablando es de ahora los clubes de fútbol lo que están es, entre comillas, presentando para cuadrar, auditado y demás a 30 de junio del 2021. Porque hemos dicho que comentó Che que el EBITDA del Barcelona el 30 de junio del 2020 fue positivo, 19 millones, pero claro, el problema y por lo que no están pudiendo escribir a Messi es porque a 30 de junio del 2021 se estiman unas pérdidas de 350 millones. ¿Vale? Sí. Lo digo porque estamos hablando nosotros, al final tenemos que ser muy transparentes nosotros y tenemos que hablar de datos oficiales, ¿vale? Los datos que estáis escuchando en prensa y demás son datos que se presuponen que es lo que se van a presentar, pero como no están auditados en memoria, etc., ¿vale? Nosotros nos tenemos que regir por lo oficial, ¿verdad, Juan? Totalmente. Yo se agradece a Tebas, con todo lo que se le critica, pero Tebas es la primera vez que en esta fecha del año sabemos una previsión global de la cifra de ventas, que quizás se le calentó la boca o no, y cuando dijo que la mitad casi iba a ser de un club, ¿no? Pero por irnos a 30 de junio de 2020, que además siempre hay que hacer eso a salvedad, ¿no? No están apenas afectadas por el COVID, como las amortizaciones de Barcelona eran 174, el resultado de explotación, es decir, el resultado del negocio, contando todo lo que es tu negocio,
El camionero, nos volvemos al ejemplo del camionero, pues ya perdían 100 millones de euros el año pasado. Porque el efecto de amortizaciones pesa como una losa en esa cuenta de resultados, ¿no? Estamos hablando de eso, pues de 174. En diferencia del Madrid, el resultado de explotación el año pasado del Real Madrid fueron 0,4 millones. Empató. Símil futbolístico, ¿no? Pero ahí yo por hacer una interpretación de los números que aparecen ahí, vuelvo a repetir, ambos venden prácticamente lo mismo, un poquito más el Barcelona. El Barcelona tiene una EBITDA bastante menor que el Madrid. Eso es por gasto de personal y resulta que la amortización prácticamente la tienen pues muy parecida. Quizá el Barcelona un poquito más, pero muy parecida. ¿Qué quiere decir eso? Yo interpreto, y Juan, tú corrígeme si me equivoco, que a efectos de fichaje prácticamente los dos se gastan lo mismo. Con lo cual, sí, la diferencia está en el sueldo y salario, digamos, anuales. Y volvemos al tema Messi. O sea, probablemente la diferencia sea el salario de Messi con respecto a los demás que hacen que la cuenta de resultados pues, sea coja en el tema del Barcelona. De todas maneras, yo veo también por ahí que hay unos resultados de enajenaciones de inmovilizados que el Madrid tiene bastante más que el Barcelona y hace que empate ese resultado de explotación del Madrid, ¿no? Que sea cero, es por la enajenación de inmovilizados, ¿no? Efectivamente, el resultado de enajenación, que son los traspasos realizados. Yo es que Madrid y Barcelona realmente ganan mucho dinero también traspasando futbolistas de la cantera, ¿no? Tienen una buena cantera, cualquier futbolista que haya jugado en el Madrid, mínimo 20 millones, ¿no? Claro. No sé, vamos. Y puede ser eso, vamos a ver, yo estoy aventurándome, ¿eh? Yo interpreto números y me hago una teoría que después puede ser verdad o no, ¿no? Puede ser cierto o no. Pero puede ser que el Madrid tenga, digamos, una intención mayor de cuadrar las cuentas, porque curiosamente hay bastante más traspaso, y llega un momento en que se queda en 0,4 el resultado de explotación. Es como ajustarse a lo que tiene, ¿no? Me da la impresión. Antonio, ¿qué te he visto? Mira, yo os digo, estamos grabando el programa. Nosotros, lógicamente, os cuesto una pequeña intimidad. Los programas los comentamos un poquito antes de empezar y tal, pero no os penséis, los oyentes, que lo hacemos guionizado, ni mucho menos. De verdad, comentamos los puntos que vamos a tocar. Y estoy así, me están viendo Che igual, que estoy aseverando, ¿no? Porque es que me ha parecido brutal el análisis deportivo de una simple vistazo a la cuenta de pérdida y ganancia que ha hecho Che. Y yo que soy un ávido de leer prensa deportiva y tal, y he hecho en falta esos análisis de la situación económica y tal. Y es verdad, y Che lo ha dicho, oye, prácticamente ingresan lo mismo. Prácticamente los costes de los fichajes son los mismos. Y en mi cabeza estoy pensando, oye, que si Hazard 100 millones, que si el otro tal, que si De Jong. ¿Dónde puede estar la diferencia de la gestión? En los salarios. Y es verdad que el Barcelona, y ya me quito la careta de financiero y ya voy a lo deportivo, ha renovado jugadores por auténticas bestialidades. El Madrid florentino siempre se ha, digamos, caracterizado, y lo hemos visto con Sergio Ramos, con, oye, no, que yo no renuevo, que no pago el sueldo alegremente a jugadores, y si se tiene que ir, se tiene que ir, como lo hemos visto con Cristiano Ronaldo, como lo hemos visto con Sergio Ramos. Y en las renovaciones, en lo que es el pago de salario, sí ajusta y aprieta las tuercas y los jugadores no renuevan tan alegremente. Es que nosotros hemos visto años, los que digo hemos visto desde el punto de vista deportivo, que Messi renovaba todos los años. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede un jugador renueva por 5 años más y el año siguiente renueva por... Pero bueno, esto qué locura, ¿eh? Y subida de sueldo. Bueno, y ya no el caso de Messi. Busquets, Piqué, Sergio Roberto. Es decir, y me ha parecido brutal el análisis que ha hecho Che, y es verdad que los números y la realidad deportiva avalan ese análisis. Y como antes ha dicho Che, ¿no? Como tú dices, Antonio, nosotros no hablamos, ¿no? Ni tenemos WhatsApp ni nada. Estoy completamente de acuerdo con Che. Me ha encantado lo que ha dicho porque yo lo he pensado internamente. También estos días preparándome esta charla lo he pensado. Sí, porque es que la amortización al final es parecida. Y os voy a decir por qué lo he pensado. Primero porque Florentino Pérez aquí me da igual el Real Madrid que Barcelona, me da absolutamente igual, pero Florentino Pérez, presidente de ACS, uno mira las cuentas anuales del Real Madrid y mira las de ACS, bueno, pues son unas cuentas
que tienen contenido y, en fin, y esto que hemos hablado muchas veces, no, a lo mejor la palabra maquillaje, ¿no? La técnica contable la maneja estupendamente bien, ¿no? Y esa sensación de que sí, de que yo no quiero presentar pérdida bajo ningún concepto porque soy Florentino Pérez y somos Real Madrid. Y a mí me da la sensación de que el discurso tan victimista, tan llorón, como no soy de Madrid, pues me sale sin querer, ¿no? De Florentino Pérez, porque además lo veo así, es porque este año, 2021, el presupuesto del Madrid tenía unas pérdidas de 70 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, a él le tiene que dar miedo presentar estas pérdidas de 70 millones que son inevitables, todos los clubes van a tener grandes pérdidas, pero estoy seguro que a él no le da miedo, aunque estamos hablando de pérdidas de más de 100 millones de los grandes clubes europeos, pero a él eso tiene pinta de que no le cuadra y por eso está insistiendo en el tema de la Superliga. Mirad, esto vuelve a ser análisis, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, el que nos escuche no es un análisis de fútbol. Trasladémonos al resto de empresas que estemos analizando, a cualquier sector que estemos analizando. Mirad, en el fútbol es un negocio de lo más previsible. Ojalá todas las empresas fueran tan previsibles, porque tú sabes los abonados que tienes y los derechos de televisión que vas a tener. Ya prácticamente en agosto sabes tus ingresos fijos y tus costes los sabes porque son amortizaciones y te los mide la liga y sueldo. No hay negocio más previsible que el del fútbol. Entonces, el Real Madrid ya presupuestó 70 millones. Y me indigna, y esto lo tengo que decir, porque como además seguí los debates económicos de las elecciones del Barcelona y estoy viendo las noticias del Barcelona día a día, y esto que hemos comentado hoy de los 45 millones de amortización de un futbolista que están hablando con la auditora para que no lo metan como pérdida, me tienen muy indignado por lo siguiente, y hablo como analista financiero. El presupuesto del Fútbol Club Barcelona para 2021, que además lo han aprobado hace 15 días. ¿Os acordaros que hace 15 días los telediarios vinieron con Joan Laporta que aprobaban las cuentas? Tenían previsto unas pérdidas de 1,2 millones de euros. Y se dice ahora que pueden perder 300 millones. No es presentable para ningún directivo, para ningún currante, para ningún contable, para nadie, no es presentable para ningún político que tú presupuestes sabiendo tus ingresos y tus gastos y tú te presentes a tu socio y digas que vas a perder 1,2 millones de euros y después resulta que pierdes 300. Venga, por Dios. Y yo vuelvo a hacer, entonces, ¿cómo valoro yo la capacidad esto es análisis cualitativo, ¿cómo valoro yo la gestión cualitativa económica del Fútbol Club Barcelona? No la puedo valorar bien, porque los que se han ido, muy bien se han ido, pero es que los que han llegado no están aportando racionalidad, están aportando como ganas de hacer trampa, como ganas de decir, yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho, ¿no? Y están ahí planteando unas alternativas que yo como hincha de otro equipo chiquitito y que también ha sufrido, o como hincha de los otros 18 o de los otros 19, pues me enfada bastante eso de dar la cara y decir el año que viene vamos a perder 1,2 millones. No, ya el Real Madrid perdía 70 millones de euros y lo reconocía. Ahora hace falta que salgan las cuentas oficiales. Bueno, nos hemos desviado un poco. Exacto, yo he sacado una conclusión. Venga, que tenemos que emplazarnos a cuando salgan las cuentas anuales para hacer el episodio 2 bis con las cuentas anuales del 21. Comparar exactamente qué ha pasado. Bueno, si os parece, por ordenar un poco, empezamos hablando del EBITDA, ¿vale? Y ahora, al EBITDA, ¿qué se le hace? Se le resta las amortizaciones, ¿vale? En el caso de los equipos de fútbol, pues ya sabemos qué consiste en las amortizaciones, la parte dividida del coste de traspaso entre los años que está, más el salario anual, salario bruto anual, ojo, y después se le suma las ventas de jugadores. Menos EBITDA, menos amortizaciones, más traspaso de jugadores, nos da lo que es el resultado de explotación, ¿verdad, Juan? Y ya vamos avanzando en lo que es la estructura de la cuenta de ganancias de arriba abajo. EBITDA, amortizaciones, venta de jugadores, que en este caso es enajenación de jugadores positivos, y resultado de explotación. El beneficio por la venta de jugadores es algo que solamente se da en el fútbol,
no, las empresas de forma recurrente no venden inmovilizados, es decir, el Corte Inglés podemos ver empresas que están vendiendo almacenes, bueno, pues si tengan beneficios un año, un almacén que pueda vender, pues eso será beneficio. Los beneficios extraordinarios son efectivamente extraordinarios, excepto en el caso del fútbol. Creo que antes me he expresado mal, pero que los beneficios en este año 2019-2020 que vamos a tener la Liga Española, que nos dijo Tebas, igual que anunciaba las pérdidas de 700 millones para la temporada 2021, el beneficio obtenido en la 19-20 de 77 millones, hay un resultado de venta de jugadores de casi 700 millones. Es un poco lo que hemos hablado antes. No hay beneficio por venta de resultados, pues no hay, pues pierdo los 700 millones, que es lo que puede suceder. Entonces, resultado de explotación, una vez que hemos restado la amortización, ya tenemos resultado de explotación. Eso es lo que nos tenemos que fijar. Ese es el resultado básico de un negocio. De hecho, vosotros ibais a comentar, ¿no?, que me quedé con esto, que iba a comentar el ROA, que parecía un ratio muy interesante. Es el resultado de explotación, lo que la empresa es capaz de ganar. ¿Con qué lo comparo? Pues con todos mis inmovilizados, con todos mis activos, ¿no? Con todo lo que tengo invertido en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de explotación es el básico. ¿Qué hay debajo del resultado de explotación? Es que hay otra partida muy importante dependiendo de lo endeudada que estés o no, y son los gastos financieros. Por debajo del resultado de explotación, pues se calcula el resultado financiero, que es la diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros. Gastos financieros básicamente son los intereses de los préstamos. Claro, gastos financieros básicamente intereses de los préstamos, y si tienes bonos y renta fija como tiene el Barcelona, pues los intereses de todas las obligaciones financieras. Ingresos financieros las empresas no tienen, porque las empresas el dinero lo invierten en sus negocios. Es muy difícil que una empresa tenga, ¿no? Por lo menos... Quiere apuntar algo, ¿no? Solo quería matizar que ya que le hemos llamado EBITDA al capítulo anterior, una vez que quitamos amortizaciones y depreciaciones, nos vamos a encontrar con el EBIT. Digo, por ponerle el nombre, que a mucha gente me gusta poner la identificación inglesa y española, ¿no? Entonces el resultado de explotación sería el EBIT, ¿no? Que ya, por ejemplo, nuestro amigo Edgar pues lo utiliza mucho porque Tobias Carlyle, ¿no? Su ratio favorito es el EV partido EBIT, precisamente, en el que quita depreciación y amortización. Ese sería el EBIT, ¿vale? Y ahora ya entramos en los gastos financieros, ingresos y gastos financieros. Perfecto, me gusta eso, porque es verdad que el EBIT yo lo veo, o sea, se lee y muchas veces tengo que pensar internamente que es verdad que es resultado de explotación. Efectivamente, así se lee muchas veces. Pues por debajo del resultado de explotación queda gastos e ingresos financieros. Principalmente van a ser los gastos del endeudamiento. Casi todas las empresas tienen su deuda. Es más, si tú tienes un buen negocio, no, esto es el efecto al apalancamiento, que lo explico para el que no sepa lo que es apalancamiento, los chavalillos más jóvenes, ¿no? Se llama apalancamiento. Al final tú tienes un buen negocio, ganas un buen dinero con tu negocio. Si eres capaz de que el banco te preste dinero, mejor dicho, el banco, si tiene un buen negocio, te va a prestar dinero. Pues si te presta dinero y duplicas tu negocio y lo haces más grande, pues tú le pagas al banco los intereses que te pide, tu 3, 4, 5%, y tú te llevas la diferencia. Entonces, eso es el efecto apalancamiento. Una empresa que por regla general tiene un buen negocio, pues si tengo un buen negocio, lo normal es que pida dinero al banco pues para financiar o bien mis inversiones o bien incluso lo que se llama la financiación circulante, ¿no? Aquellos clientes a los que vendo y tardo en cobrar o proveedores a los que tardo en pagar. Esa financiación pues requiere gasto financiero. En el mundo del fútbol, bueno, por debajo de los gastos financieros, para ahora volver a Barcelona y Madrid, que nos vamos a perder aquí otra vez 5 minutillos, y ya por debajo de gastos ingresos financieros ya lo que vamos a tener es ese resultado antes de impuestos. Resultado antes de impuestos, que por debajo a esto se le aplica el coeficiente de lo que se lleva Hacienda y tendremos el resultado del ejercicio, el resultado después de impuestos o resultado neto del ejercicio o como se le llame, ¿no? Como cada uno le quiere llamar, resultado del ejercicio. Y básicamente esto, resultado de explotación, menos gastos financieros, resumiendo, menos impuestos. ¿De acuerdo? Pues entonces... Por enlazar con el capítulo del PER, resultado neto es ese que se utiliza para calcular el PER. Es decir, cuando nosotros dividimos precio partido el resultado, es ese resultado neto, donde ya está quitado absolutamente todo. Es ya la última línea que ya no se le hacen más ajustes, ¿vale? Efectivamente. Exacto. Con ese resultado, bueno, y después podríamos hablar del cash flow, con ese resultado, en fin, con las amortizaciones, es con lo que al final, claro, que quería comentar esto de los gastos financieros, es con lo que al final tienes que pagar los préstamos, tienes que hacer las inversiones. Los gastos financieros muy importantes para nuestros oyentes, sobre todo para los que estén menos familiarizados con la finanza. Los gastos financieros son los intereses y las comisiones. El principal del préstamo no es gasto financiero. En la cuenta de resultados
pasa como gasto financiero, pero una inversión que se realice no es cuenta de resultados. La prensa muchas veces nos despista porque dicen, también la prensa copia lo que le cuentan las empresas, ¿no? Como consecuencia de las mayores inversiones he tenido pérdidas. No. Las inversiones no te generan pérdidas. Las inversiones, Claro. como mucho, te generarán amortizaciones al año siguiente y gastos financieros si te has endeudado. Pero el importe que tú inviertes en un inmovilizado, eso no es un gasto que pase por la cuenta de No, resultados. eso es CAPEX, eso es inversión. De la misma forma que cuando tú pides un préstamo, ese dinero no es una venta, eso no es un ingreso que entra en tu cuenta de resultados. Entonces, la cuenta de resultados demuestra el beneficio, la caja que es capaz de generar el beneficio en primer lugar y la caja en segundo lugar que genera la empresa, y a partir que ese dinerito que tú tienes en cuenta corriente, y si eres un autónomo, el que tienes en tu bolsillo, ese es el dinero que te tiene que servir para pagar al banco en primer lugar, el préstamo que te ha dado, para pagar al banco o para comprarte ese segundo camión que te tienes que comprar. Pero tenemos que tener muy claro que el concepto de gasto financiero no incluye el principal. Para los que pagamos hipotecas, si los que pagamos hipotecas personas físicas... Venía justo a poner ese ejemplo, Juan, me parece fantástico. Venía justo a decirlo, coméntalo. Si los que pagamos hipoteca tuviéramos una empresa y tuviéramos una cuenta de resultados, tendríamos que meter como gasto el interés de la hipoteca, que hoy por hoy es poquito, ¿no? Gracias a Dios. El principal no. El principal no estaría en nuestra cuenta de resultados familiar, si lleváramos una contabilidad ortodoxa, ¿no? Exacto. Y esto confunde mucho, incluso a personas jovencillas, incluso a los que trabajan en banco. Todos hemos cometido ese error de pensar que en gasto financiero está todo, ¿no? Y en gastos financieros ya vemos una diferencia también importante entre Madrid y Barça, porque estoy viendo que Tremendo. en Madrid prácticamente no tiene gastos financieros. Tiene de gastos financieros según tu tabla, Juan, que si no te importa esta tabla la compartirás también en Twitter, ¿no? Haces un hilo, vamos, Sí. de tu creación, ¿no? Pero yo creo que está muy bien y los oyentes no tienen la suerte como nosotros de estar comentando y viéndola. Decía que el Madrid tiene 2,6 millones de gastos financieros en el año 2020, mientras que el Barcelona tiene casi 30 millones, que estamos hablando de 10 veces más. Es que el Madrid tiene un resultado financiero positivo. Positivo, exacto. Tiene ingresos financieros, mientras que los ingresos financieros del Barcelona son bastante menores y por supuesto, menores que los gastos financieros, ¿no? Me sorprendió muchísimo el tema de los gastos financieros del Barcelona, por lo siguiente, y me ha sorprendido positivamente el tema del endeudamiento del Real Madrid que veremos la próxima semana. El Real Madrid tiene 200 millones o más, pero ahora mismo, como hace ya 2 semanas que no los veo, pero creo que tenía como 200 millones de créditos sin disponer, que lo hablamos el primer día. El Real Madrid tenía a 30 de junio de 2020, en las cuentas anuales ya lo ponía, que decía, yo voy a perder 69 millones, que no pasa nada. Pase lo que pase en la temporada 2021, pase lo que pase, yo tengo crédito disponible en mis bancos. Solo ponen las cuentas en la memoria, que dijimos el primer día que había que leer la memoria. Bien. El Barcelona no solamente se engañaba a sí mismo, sino que no tenía disponible, y es que además ha tenido que pedir 500 millones corriendo o refinanciar 500 millones, de los cuales una parte ha sido para financiar pérdidas. Volvemos a lo mismo, es la capacidad de gestión económica. Más allá de la deportiva, la capacidad de gestión y anticiparte a los problemas. El Real Madrid me da igual que pierdas como analista, es decir, porque además el COVID, pero aquí no hay problemas de ningún tipo. En el Barcelona los hay de todo tipo, empezando por el propio diseño de los presupuestos. Unos presupuestos que además ya, si tú has perdido 97 millones con un COVID que está recién llegado, ¿cuánto vas a perder cuando vas a estar un año entero sin público? ¿No? Entonces, fijaros, lo de Barcelona. Yo acabo de sacar, como he dicho, un resumen de la cuenta de resultados de la primera división de la temporada 2019-2020, la que ha publicado la Liga. El importe de los gastos financieros sobre la cifra de negocio en la Liga Española, primera división, representa un 3,2%. Nos quedamos con esta cifra, un 3,2%. El importe de gastos financieros de las empresas del IBEX está en el 2,6. Es decir, los clubes parece que están un poquito más endeudados, pero no mucho más, un 2,6. De hecho, en construcción e inmobiliario, las grandes constructoras inmobiliarias pagan un 3,4% de gastos financieros sobre cifra de venta. Yo pensaba que era menos, me ha sorprendido. Estamos hablando de un 3,2% lo que los clubes de fútbol sobre las ventas pagan de gastos financieros. El Real Madrid es 3,2 del sector
el Real Madrid, como bien habéis dicho, es 0,4. El Real Madrid no tiene deuda. 0,4% sobre la cifra de negocio. Y sin embargo, el Barcelona, que claro, esto subirá, tiene un 4,2% sobre ventas de gastos financieros. Una brutalidad. Barcelona ya estaba a 30 de junio de 2020 súper endeudado. Súper endeudado. De hecho, las noticias de este año de Barcelona es que no tenía quien le prestara dinero, ni a Barcelona como club, ni a los que querían entrar en la junta directiva a la vista de la situación financiera del equipo, ¿no? Y bien, me llama muchísimo la atención el 4,2% sobre la cifra de ventas. Dicho esto, y porque tenemos que terminar, que aquí es que nos calentamos, pero después de una hora no lo aguanta nadie, un primer ratio, porque comentabais vosotros que los ratios, bueno, cuando veamos las balances, los ratios comparan Sí, distintas los plazas. ratios De son la cuenta de importantes. resultados hay un ratio que podemos sacar y que se utiliza muchísimo en las financiaciones, en las grandes financiaciones corporativas. Muchísimo, quiero decir, siempre estaría por decir, y es el ratio EBITDA gasto financiero. Hemos visto que el EBITDA era como la primera unidad de medida de generación de efectivo. ¿Y con qué voy a comparar eso? Pues por lo pronto con los gastos financieros, para ver de ese dinero cuánto se llevan los bancos para empezar a hablar, sin tener en cuenta el principal. Si el ratio EBITDA gasto financiero fuera menor que 1, pues ya estaríamos viendo que es que no tenemos ni para los intereses. Uf. Ni para los intereses, ¿vale? Que el EBITDA 19... Me voy a Barcelona. Me voy a ir a Barcelona para ver un ejemplo práctico de este primer ratio. El Barcelona, antes de amortizaciones, generaba 19 millones de euros. Pagaba todos sus gastos, pagaba a sus futbolistas y le quedaba en caja 20 millones de euros. De esos 20 millones que tenía en caja el Barcelona, pues la banca le estaba pidiendo 29 millones para empezar a hablar. Es decir, que no tenía dinero ni para pagar los intereses. Si alguno de nuestros oyentes ha tenido algún tipo de problema económico con sus empresas, que casi todas las empresas o muchísimas han tenido problemas económicos con el COVID, cuando tú vas a tu banco a refinanciar una deuda, incluso a nivel particular, el banco porque te lo exige además el Banco Central Europeo y el Banco de España, el banco como mínimo antes de negociar cualquier refinanciación, te pide que por lo menos los intereses los tienes que pagar. Es decir, el dinero, mi coste de dinero, los intereses me los tienes que pagar. Luego ya hablaremos del principal. Pues en el caso de Barcelona, el EBITDA, el ratio EBITDA gasto financiero es negativo. 19 frente a 29 de intereses. Si nos vamos al Madrid, el Madrid generaba ingresos por 50 millones, EBITDA de 50 millones, y tenía para pagar gasto financiero por 2,6, pues de sobra, ¿no? Entonces, este ratio, por ejemplo, la empresa cotizada en bolsa es del 7,9. En el fútbol es de 2,9. Antes he dicho que me daba la impresión de que los clubes estaban muy endeudados. Aquí se refleja que están muy endeudados porque ya pagan muchos intereses en relación a los ingresos. 2,9 el ratio EBITDA de gasto financiero. En bolsa es del 7,9. En la energía es de 7,0. En industria es del 11,6. Vemos como las grandes empresas tienen muchísima capacidad para pagar los intereses, porque además después de los intereses hay que pagar Hacienda y después hay que pagar dividendos. Que es que cuando una persona ha invertido en una empresa es porque quiere llevarse dividendos, ¿no? Y ¿no sería más lógico dividirlo por el resultado neto, o sea, por el resultado financiero, teniendo en cuenta ingresos y gastos financieros? El gasto financiero partido por resultado. No, el EBITDA, en vez de partido gasto financiero, partido del gasto financiero neto o el resultado financiero neto. Vale, porque, por ejemplo, te digo que el Madrid, por ejemplo, lo tiene positivo. Sí, totalmente. Es posible. Vamos, en este caso me he ido un poco al más usual. Es posible. Habría que tenerlo en cuenta. Es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando la experiencia te va dictando que tienes que hacer un poco lo que hacen los demás, lo que tú eres capaz de sentirte más cómodo con tus propios ratios, ¿no? Pero que sí, que tienes razón perfectamente, Che. Totalmente. Oye, y me estoy dando cuenta que ya no hemos comido la hora. Nada. No, pero yo creo que ha quedado muy bien en la Sí. cuenta de resultados. Ya nos ha emplazado un tema muy importante que yo creo que veremos, si no en el siguiente, que veremos balance, ¿no? Sí. El estado de flujo, porque diferenciar bien lo que tú has dicho antes, Juan, que todavía la gente se confunde y yo creo que es muy importante, que es distinguir ingresos, gastos, cobros, pagos y saber de esta cuenta de resultados qué es lo que realmente implica una entrada de efectivo o una salida y qué no.
Y yo creo que diferenciar eso muy bien en las líneas de la cuenta de resultados, que yo imagino que lo veremos en el estado de flujo, pues eso va a ser muy importante para entender todo esto, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, la amortización no es una salida de caja, lo que hemos hablado antes de la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, pues, Che, Juan, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Hacemos un punto y seguido. Continuamos, si os parece, la semana que viene con el siguiente estado financiero, que es el balance. Seguimos con el ejemplo de Madrid-Barcelona, que además yo creo que está gustando, y vuelvo a repetir, no estaba preparado que estuviera tan de moda por todo el caso Messi, y esperemos que para la semana que viene vuelva con nosotros Quique. Aquellos que se pregunten, que Quique está fastidiadito con un problema de salud menor, ¿vale? Pero lo tiene un poquito fuera de juego, pero esperemos que ya la semana que viene él esté con nosotros. Así que, Juan, Che, muchísimas gracias. Encantado, un placer estar con vosotros. Gracias, Juan. Antonio. Chao. Un abrazo.